un gran incendio forestal amenaza a pueblos indígenas en el Amazonas. Entonces esa historia de que a Amazônia arde fuego es una mentira. Indígenas de Chiapas, en su mayoría, han sido encarcelados. Sus culpas no pasan más que de ser líderes de organizaciones sociales. ¡Asesino de nuestro hermano! ¿Por qué se asesina en Chile para salvaguardar los intereses de la industria extractivista? Por estos días se cumple un nuevo aniversario de la conquista de América por Europa. En pleno siglo XXI, los pueblos originarios no tienen nada que celebrar. ¿Cuál es la situación actual de los pueblos originarios? ¿Cuáles son las políticas de los estados capitalistas hacia estas poblaciones? ¿Por qué siguen siendo perseguidos, enfrentando el racismo, sufriendo el arrebato de sus tierras y la represión de sus luchas? A todas estas preguntas vamos a intentar responder en este Claves Internacionales. Una de las principales demandas de los pueblos originarios es la cuestión del territorio, en permanente disputa con las empresas extractivistas. ¿Cómo se plantea este problema histórico hoy en día en América Latina? Para hablar de eso, invitamos a Diana Lenton, antropóloga argentina, investigadora del CONICET y una de las fundadoras de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Tiene que ver con una nueva distribución del trabajo a nivel internacional que nuevamente proyecta para nuestros países, ¿no? Digo Argentina, pero también todos los países de la región, vemos que hay una nueva primarización de la economía. Implica espacios abiertos, y esto tiene que ver con esto, tiene que ver la deforestación, bueno, tiene que ver los incendios, un avance sobre áreas que antes no estaban sujetas a esta explotación intensiva del suelo. Por ejemplo, en el caso del petróleo, el fracking; en el caso de la minería a cielo abierto; en el caso, bueno, de todas las agroindustrias, ¿no? La industria agropecuaria, bueno, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías genéticas, que permite que entonces avanzar sobre territorios donde las comunidades indígenas habían quedado más o menos tranquilas, pero ahora que estas tecnologías permiten que se avance sobre esa frontera, las comunidades que estaban viviendo más o menos tranquilas, ahora resulta que tienen sus tierras también sujetas, digamos, a esta especulación del mercado. Con más de 45 millones de personas, los pueblos originarios representan el 8,5% de la población de América Latina. Se registran 826 pueblos distintos, siendo la región de mayor densidad demográfica indígena del planeta, que a la vez es la más pobre. Si la pobreza extrema en Latinoamérica alcanza el 18% de la población, entre los pueblos indígenas supera el 30%. Como desde hace siglos, son el blanco de ataques de gobiernos y empresas para despojarlos de sus tierras para el agronegocio, actividades mineras y petroleras, o por parte del narco por el control de territorios. La ONG Global Witness informó que durante 2019, 64 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados en Colombia, 24 en Brasil y 18 en México. El 40% de las víctimas globales de crímenes contra ambientalistas eran de pueblos indígenas. Esta violencia recrudeció en el marco de la pandemia de coronavirus, donde a las amenazas de desplazamiento forzoso por medio de la violencia para expansión de negocios capitalistas se suman las muertes producto de la precariedad y falta del acceso a la salud. Pese a este panorama, los pueblos originarios resisten. Sus bases fueron parte importante de las movilizaciones de 2019 en Ecuador contra el aumento del combustible y los ajustes del FMI, de la lucha contra el golpe de Estado en Bolivia, y son parte de la rebelión chilena. Una de las imágenes que ilustró la rebelión popular en Chile fue la bandera mapuche ondeando sobre la estatua de Manuel Baquedano, un militar que encabezó la usurpación de territorio mapuche a mediados del siglo XIX. El monumento del general que da nombre a la Plaza Baquedano fue uno de los damnificados. Así han derribado en la ciudad de Concepción la estatua del conquistador español Pedro de Valdivia. La cabeza del conquistador español rodó simbólicamente en la Araucanía. Un grupo de manifestantes derribó la estatua del genocida Cornelio Saavedra y la arrojó a un río. ¿Cuál
¿Cuáles son sus demandas y cómo se combinan con las del resto del movimiento? Invitamos a Camila Delgado Troncoso, antropóloga, trabajadora del retail y redactora de La Izquierda Diario en la sureña ciudad de Temuco, en Chile. En todo el proceso de la rebelión de octubre, de los símbolos que digamos que se vio en las calles desde el norte hasta el sur fue la bandera mapuche. Fue tomado por gran parte de este sector movilizado que luchó en las calles y que hizo su experiencia también de represión, de montaje, de allanamiento, y cómo ese punto de unidad que se demostró en las calles también fue importante a la hora de visibilizar las demandas que el pueblo mapuche también históricamente lo venía haciendo. Hasta el día de hoy se están dando debates muy importantes sobre la tremenda importancia que hoy día tiene el pueblo mapuche en la participación de este proceso, desde las demandas históricas y reivindicativas que tiene, no solamente en el sentido de reconocerlo de manera cultural y folclórica, sino que precisamente de pensar hoy día los problemas en común que tienen estos dos pueblos con respecto al tema, por ejemplo, de las forestales, del saqueo de los territorios, del modelo extractivista y en particular también de la demanda contra este Estado capitalista que precariza y que aniquila, digamos, las condiciones de vida dignas que hoy día podamos tener. Eso implica poner también en el debate el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación cultural y territorial del pueblo mapuche, cómo se conquista, cómo se lucha, cómo se consigue. Trabajan como jornaleros, una ardua labor remunerada con el sueldo mínimo. Yo ando en diferentes lugares, pues, por donde haya trabajo. Orillados por la pobreza, niñas y niños indígenas trabajan jornadas de hasta 15 horas diarias en condiciones insalubres. La pobreza y la exclusión, conflictos armados y medioambientales obligan a emigrar. Todos queremos comida, pues. Conseguir un trabajo si no tienes el dinero para rentar cosas, pues es difícil, porque lo he vivido, lo estoy viviendo. La articulación de las demandas territoriales y económicas de los pueblos originarios con la clase trabajadora de las ciudades se basa en esta nueva realidad impuesta por el modelo extractivista. Siempre hubo proyectos para incorporar a los pueblos indígenas a la economía, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, significa su proletarización y su sedentarización, porque el Estado nunca pudo convivir tranquilamente con pueblos nómades. Y generalmente, bueno, consiste, digamos, esa incorporación a la economía en su conversión en trabajadores, generalmente en los eslabones más precarios de la economía. O sea, no solamente en áreas rurales, sino también en las ciudades son los que generalmente tienen que emigrar de sus territorios porque no pueden seguir produciendo, porque no hay trabajo, y entonces van a formar el cordón de villas alrededor de las ciudades. Este proceso de proletarización del campesinado indígena se extiende por América Latina. Bolivia, que cuenta con 36 etnias originarias reconocidas por su constitución plurinacional, no es la excepción. Invitamos a Lorgio Orellana, docente, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Según una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, entre 1976 y 2012 existe un cambio muy importante en términos de la población económicamente activa masculina que trabaja en el campo. Sí, en 1976 hablábamos que más de un 50% de esta población trabajaba en las zonas rurales. Después del año 2012 estamos hablando de apenas poco más del 30% de la población económicamente activa masculina trabaja en el sector rural. A partir de estos datos se puede colegir un proceso de descampesinización que se ha ido experimentando en el agro boliviano. Lo importante de estas tendencias es ver que el contraste entre, por un lado, campesinos pobres y comunarios pobres que viven en las zonas andinas y los valles, en contraste con la fuerte concentración de la tierra en manos de grandes latifundistas en el oriente boliviano, sigue caracterizando la cuestión agraria que ya existía antes del ascenso del MAS al poder. Ciertamente, el MAS no resolvió la cuestión agraria en este país.
Durante sus 14 años de gobierno, Evo Morales fomentó el desarrollo de farms, es decir, pequeñas propiedades campesinas. ¿Por qué eso no impidió el proceso de descampesinización? ¿Qué pasó durante el gobierno golpista de Áñez? Por un lado, el gobierno de Evo Morales ciertamente ha promovido procesos farmer de expansión de la propiedad campesina, a la vez que promovía estos procesos de formación de una burguesía andino-amazónica. Simultáneamente promovía la expansión, la ampliación de la frontera agrícola a favor de los agroindustriales olleros y de los ganaderos. El gobierno de Yanine Áñez va a empezar un proceso de reversión de estas tierras. Va a anular títulos de propiedad que había adjudicado el gobierno de Evo Morales a campesinos interculturales, ¿no? y de comunidades indígenas, a la vez que ha aprobado propiedades a favor de los grandes terratenientes. Profundiza ciertas tendencias que ya existían durante el gobierno de Evo Morales en el sentido de la ampliación de la propiedad agrícola, sobre todo para la exportación de carne y de soya, pero a la vez anula o busca contrarrestar otras tendencias que tenían que ver básicamente con la ampliación de la pequeña propiedad farmer a favor de los campesinos. Además de la expulsión del campesinado originario, la expansión de la frontera agrícola ganadera ha afectado fuertemente el medio ambiente. Son cada vez más frecuentes los incendios, en particular aquellos que son producidos intencionalmente para el desmonte. Ciertamente durante el gobierno de Evo Morales ha habido una fuerte concentración de la tierra. La expansión de la frontera agrícola era uno de los logros del gobierno de Evo Morales, reivindicado por el mismo Álvaro García Linera. Uno de los últimos episodios lo vimos durante el desastre ambiental de la Chiquitanía en septiembre del año pasado, donde a través de desmontes para habilitar terrenos se produjo grandes incendios que terminaron habilitando terrenos para la explotación de soya y concretamente para la producción concretamente de ganado vacuno. Alrededor de 400 pueblos indígenas viven en el interior de la selva amazónica, mayormente en Brasil. Los incendios que arrasaron miles de hectáreas de selva a lo largo de Brasil, Bolivia y Paraguay en 2019 expusieron el peligro al que se enfrentan los pueblos originarios de la región. El avance del agronegocio, la minería, la ganadería y las legislaciones o el silencio cómplice de los gobiernos que permiten esta explotación. Se estima que en los últimos 50 años las selvas y bosques amazónicos perdieron un 17% de su superficie. Solo en Brasil, la deforestación aumentó un 29,5% en 2019. Una promesa cumplida por Jair Bolsonaro, quien en su campaña electoral adelantó la apertura de la Amazonia a la explotación comercial. En los primeros 9 meses del 2020, los focos de incendio crecieron un 13,9%. Acorde a su discurso agresivo, en febrero de este año, el presidente presentó un proyecto de ley que en la práctica podría legalizar la actividad de mineras clandestinas, autorizar la explotación de petróleo y gas y la instalación de centrales hidroeléctricas en territorios indígenas. Desde enero a hoy, se registran más de 12.000 incendios en el Pantanal, el humedal más grande del mundo, muchos de ellos incendiados en importantes megagranjas. El objetivo es destinar el territorio para aumentar la producción ganadera de exportación, poniendo en riesgo una vez más el ecosistema y la supervivencia de los pueblos indígenas que habitan el lugar. El presidente Bolsonaro ya había anunciado un avance sobre los pueblos indígenas y había anunciado que las demarcaciones en Brasil es una política que lleva unos cuantos años. Este proceso de demarcaciones, con lo cual el Estado, lo que sucede ahí es que el Estado se compromete a sostener, la defensa de esos territorios. Esto Bolsonaro avisó que se iba a detener, que no iban a continuar, pero además que iban a avanzar sobre las comunidades para lotear y para vender sus tierras, porque no puede ser que los indígenas tengan tanta tierra, etcétera, ¿no? Tiene relación evidentemente con este proyecto de explotación intensiva y, desaprensiva, ¿no? Este modelo extractivista tan brutal. Una política de tierra arrasada.
Además de los incendios de magnitud como en la Amazonia brasileña y la Chiquitanía boliviana, los empresarios ligados a la industria extractiva, con la complicidad de los estados, no solo acaparan y destruyen las tierras, sino que avanzan sobre otros recursos naturales vitales. Eso pasa en Chile. A la par que existe esta política consciente del Estado de brindar todas las facilidades para que hoy día las grandes transnacionales forestales que están ocupando extensos territorios y que además está en las manos de hoy día de las familias dueñas de este país, que son precisamente los Luxis, los Mates, son quienes hoy día se encuentran privatizando las fuentes de subsistencia necesarias para la vida, como por ejemplo, no solamente el territorio, sino que también, por ejemplo, con el caso del agua, hoy día vemos cómo en gran parte de acá del sur de Chile, la privatización del agua cada vez se vuelve un tema muy urgente, ya que está afectando, digamos, incluso no solamente al sector de la población mapuche, sino al conjunto de la sociedad. La historia de la conformación y desarrollo de los estados capitalistas de la región es también la historia del saqueo de tierras que continúan hasta nuestros días. Desde la conquista colonial, pasando por los genocidios mal llamados conquistas del desierto de la segunda mitad del siglo XIX, hasta los intentos de aniquilamiento de las resistencias indígenas que no dejan de emerger en todo el continente, muestran la esencia opresora del capitalismo latinoamericano. Bueno, hay que partir diciendo que si hoy el Estado de Chile existe es debido a la historia de la cruz y la espada, de saqueo y militarización, como una política que busca aniquilar, digamos, cualquier proceso de resistencia. Los casos más emblemáticos como Matías Catrileo, Macarena Valdés, uno de los más también reconocidos últimamente, que es el caso de Camilo Catrillanca, que estuvo también envuelto en toda una política de militarización a través del Comando Jungla, y donde se muestra con una total claridad, ¿cierto?, la impunidad policial con la que actúan los aparatos represivos en este territorio en particular. Vehículos blindados, carabineros con entrenamiento en la selva colombiana. En la Araucanía se desplegaron más de 300 uniformados para reprimir al pueblo mapuche. Definitivamente hay terrorismo en la Araucanía. Yo espero que con esto podamos iniciar una nueva etapa. Las recientes represiones estatales contra los manifestantes han dejado 2 mujeres mapuches muertas y varios heridos. Me voy a remitir un poco a esta frase que acuñó la rebelión de octubre acá en Chile, que tiene que ver, no son 30 pesos, son 30 años. Es decir, son 30 años donde los gobiernos, tanto de la concertación, pasando por lo que fue la nueva mayoría, que ya involucró, digamos, al Partido Comunista adentro, incrustado en el régimen, y posteriormente la derecha, da cuenta en realidad de que fue un cambio de gobierno, pero no así un cambio de estrategia, de pensar el modelo y también de pensar el pueblo mapuche en tanto en contradicción con ese modelo. En realidad lo que han hecho durante todos estos 30 años es salvaguardar principalmente el modelo de la propiedad privada y de criminalizar y militarizar el territorio mapuche. Junto con la violencia física, el racismo de las clases dominantes es una constante. ¿Cómo se intentó romper con eso en los alzamientos nacionales? ¿Y qué cambios se producen con el gobierno de Evo Morales? Una de las características de la estructura del poder oligárquico que existió en Bolivia hasta la insurrección de octubre del 2003 fue precisamente el predominio de las clases propietarias blanco-mestizas sobre la alta dirección del Estado boliviano. O sea, estamos hablando de que en Bolivia la idea de que el cargo estatal tiene que ser, ¿no?, prerrogativa de gente letrada, con estudios universitarios, con un título universitario, pero al mismo tiempo que forma parte de las redes de familias de la gente decente, de la llamada gente decente, que se opone en su propia autodefinición frente a lo que ellos definen como cholos e indios. Ahora bien, las insurrecciones de octubre del 2003 y mayo y junio del 2005 van a romper esta estructura oligárquica de poder y van a abrirle el camino al ascenso de Evo Morales al gobierno por la vía electoral el año 2006.
El ascenso de Evo Morales al gobierno va a posibilitar el ascenso de amplias capas de campesinos, gente procedente del mundo campesino aymara, quechua, que van a ir a ocupar distintas entidades del Estado boliviano. Después de la caída de Evo Morales, esto se va a expresar claramente a través del ascenso de capas de clases medias, profesionales mestizas y blanco-mestizas en el aparato del Estado, que van a ir progresivamente desplazando a gente de procedencia campesina e indígena que estaba vinculada al aparato del Estado. Esos racistas, lo que pisotean mis hermanos, mis hermanas. Los aymaras ven en la huipala un símbolo de resistencia. ¿Con qué derecho nos quieren matar ellos? Existe al mismo tiempo un proceso de recuperación de las clases etnias subalternas. Las movilizaciones de julio y agosto de este año contra el prorroguismo de Yanina Áñez te muestra justamente lo que estamos indicando, o sea, amplias movilizaciones en el Alto, en el altiplano norte de La Paz, que ya no seguían la directiva o los lineamientos del MAS, cuya agenda fundamental se centra en las elecciones, sino que se buscaban fundamentalmente la renuncia del gobierno de Yanina Áñez. Si a esto le ligamos la tentativa de evitar que Evo Morales suba al gobierno, entonces el escenario se pinta como particularmente convulsivo, sobre todo debido a la tentativa del gobierno de los Estados Unidos de mantener posiciones después del golpe de Estado del año pasado. Lo que las fuerzas golpistas han ganado a través de la violencia, a través de las armas, no va a ser resuelto por la vía electoral, ¿no? O por un proceso electoral regular. Los pueblos originarios de nuestra región sufrieron primero el brutal genocidio de la mano de la colonización europea. Bajo los estados capitalistas, son explotados y expropiados de sus territorios en favor de los grandes empresarios de la megaminería, las petroleras, el agronegocio y la especulación inmobiliaria, que siguen haciendo sus millonarios negocios. Para conquistar su derecho a la tierra y a su cultura, es vital que unan su lucha a la de los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres, la juventud, que por miles vuelven a enfrentar en las calles los planes de los gobiernos que quieren reforzar la sumisión a organismos internacionales como el FMI y a Estados Unidos. Pero también es de primer orden que la clase trabajadora haga propia la defensa de todos sus derechos, largamente reclamados. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.